Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la sesión 9 del Seminario Internacional Cómo Sembrar el Desarrollo en América Latina. Esta sesión se titula Migración, Género y Políticas Económicas. Tenemos el gusto de presentar a la doctora Silvia Berger, quien nos va a exponer un trabajo titulado América Latina, Crisis y Feminismo. La doctora Silvia Berger es doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, investigadora de Flaxo, sede Argentina, donde es docente en diversos cursos de posgrado. Es miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en el grupo de trabajo Feminismo y Cambio en América Latina y el Caribe. Es miembro de la Asociación Internacional para la Economía Feminista, YAFE, especialista en género. Es autora de diversos libros, artículos de libros y revistas sobre costos laborales de hombres y mujeres, género, pobreza y empleo, desarrollo y globalización, con especial énfasis en América Latina. Recibámosla con un aplauso, por favor. Buenos días. Para mí es un gran honor estar acá con todos ustedes. Agradezco la invitación al Instituto de Investigaciones Económicas, a su directora, a la revista Problemas de Desarrollo y a su directora. Y bueno, vamos a ver qué estamos pensando bajo economía feminista. Porque, digamos, en general acostumbramos primero a definir de qué estamos hablando y después vamos a seguir. La economía feminista trata de develar y criticar el sesgo androcéntrico de la economía y define lo económico de manera más amplia, prestando fundamental atención a las actividades invisibilizadas históricamente y realizadas principalmente por las mujeres. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado es parte de la producción del bienestar de la sociedad y de las personas y provee bienes y servicios más allá del mercado. Es un agregado macroeconómico fundamental, ignorado por la ciencia económica dominante, centrada en el valor mercantil. El feminismo pone el énfasis en sus aspectos relacionales y vinculados al poder y a las jerarquías sociales y económicas. Redefine el concepto de trabajo incorporando todo el trabajo invisible que habíamos mencionado. Se ha nutrido de las diversas corrientes heterodoxas de la disciplina económica y otras ciencias sociales y de la acción de los movimientos de mujeres y feministas. La idea es desafiar el orden social existente. En América Latina, las economistas feministas hemos incorporado el género como categoría analítica, junto con otras como clase y raza en el análisis macroeconómico. La justicia en lo económico tiene aspectos estrictamente de género y la política respecto a la situación del conjunto de los sectores subordinados remite al problema de clase. Este tiene en el subdesarrollo al menos dos aspectos. Uno que hace al crecimiento, es necesario incrementar la torta a repartir, y otro que hace a las modalidades del crecimiento con equidad. En la periferia, la teoría del desarrollo ha sido una crítica a los efectos espontáneos del desarrollo global del capitalismo sobre los países en desarrollo. Efectos aún dolorosamente presentes, por lo que es necesario retomarla y profundizarla desde una perspectiva de género y que al mismo tiempo recoja las demandas del conjunto de la sociedad. La actual crisis es una crisis global del neoliberalismo y de la estructura de poder en que se apoya.
Esto obliga, desde una perspectiva crítica de la propia economía feminista, a examinar las posiciones adoptadas por el feminismo frente al neoliberalismo y a explorar nuevas perspectivas. Por lo tanto, nosotros creemos que se necesita mirar para atrás para poder seguir adelante y examinar los cambios durante el neoliberalismo, tanto en el centro como en la periferia, de las posiciones feministas vigentes entre 1945 y 1974. En este periodo estamos hablando del capitalismo de Estado organizado. Por capitalismo de Estado organizado se entiende la formación social hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual cada Estado jugó un rol de gestión muy activo para conducir las economías nacionales. A finales de los años 60 y 70 aparece la segunda ola del feminismo. Se plantea como un desafío radical al androcentrismo generalizado de las sociedades capitalistas en la época de la posguerra. Se describe al capitalismo de Estado como un sistema dual entre el capitalismo y el patriarcado, como un sistema imperialista mundial, o, en opinión de Nancy Fraser, como una formación histórica, específica, androcéntrica, de Estado organizado de la sociedad capitalista estructurada por la interacción de tres órdenes: desigual distribución, desigual reconocimiento y desigual representación. Es decir, yo estoy citando un artículo de Nancy Fraser que se llama Feminism, Capitalism and the Cunning of History, del año 2009 en New Left Review, y estoy desde América Latina dialogando con ella un poco, tomando las categorías de ella y tratando de recrearlas y repensarlas. Un poco este es el esfuerzo de este trabajo. Una de las primeras cosas que caracteriza a este capitalismo de Estado es el economicismo. ¿Qué significa? Que el Estado usa el poder público para regular los mercados y en algunos casos reemplazarlos. Si bien de accionar deriva gran parte de su legitimidad política de las demandas para promover la inclusión social, la igualdad y la solidaridad entre clases, las cuestiones sociales se enmarcan principalmente en términos de redistribución. Y esta es una palabra importante porque atañe a las cuestiones relativas a la asignación equitativa entre los ingresos de los ingresos y el empleo. Así pues, la quinta esencia de la injusticia social es la injusta distribución económica y su paradigma de expresión es la desigualdad de clase. El efecto de este imaginario economicista fue marginar otras dimensiones de la injusticia. La segunda ola feminista se sumó a la impugnación de otros movimientos emancipatorios al ampliar el concepto de injusticia a fin de abarcar no solo las desigualdades económicas, sino también las jerarquías y las asimetrías del poder político. Politizó lo personal. Yo me acuerdo que en aquella época decíamos lo personal es político. Y mostró las injusticias ubicadas en otro lugar, en la familia y en las tradiciones culturales, en la sociedad civil y en la vida cotidiana. El feminismo constituyó así una alternativa multidimensional centrada no solo en el género, sino también en la clase, la raza, la sexualidad, la nacionalidad, el trabajo doméstico, el trabajo doméstico. Amplió el ámbito de la justicia a los asuntos privados y como la sexualidad, el trabajo doméstico, la reproducción y la violencia contra la mujer. Por lo tanto, sustituyó un enfoque economicista de la justicia por uno amplio en tres dimensiones que abarca la economía, la cultura
y la política. El resultado es una lista de nuevos temas que conectan las injusticias, ahora concientizadas, con la noción de que la subordinación de la mujer es sistémica, basada en las profundas estructuras de la sociedad. ¿Cuál es la crítica feminista al androcentrismo? Bueno, que la visión del mundo es en términos masculinos. La idea de los roles culturalmente asignados es el hombre proveedor, la mujer cuidadora. El salario femenino es considerado solo como un complemento. En principio, digamos, hombre en el trabajo remunerado, mujer cuidado en la casa. También critica la segmentación de los mercados de trabajo, es decir, los mercados, tanto la demanda como la oferta, los puestos de trabajo tienen género. ¿Qué quiero decir? Que hay puestos para hombres y hay puestos para mujeres. Hay especializaciones culturales imaginarias. Después hablamos de la dominación masculina del sistema político, de la subordinación de la mujer en el matrimonio y en su vida personal. Estas son las críticas al androcentrismo de esta época. Fundamentalmente el tema del salario femenino como ingreso salarial secundario de la familia. Es el punto donde converge la discriminación de género como desigual distribución, no reconocimiento y subvaluación de las mujeres y de su trabajo. Es decir, que naturaliza todo. El estatismo, la cultura tecnocrática donde los ciudadanos son receptores pasivos. El objetivo no es desmantelar desde el feminismo en esta época las instituciones del Estado, sino transformarlas. Movimiento, en especial en los 70, durante la segunda ola del feminismo, es antijerárquico, participativo y a favor de la democratización. ¿Cuál es la lógica del Estado soberano? Que se aplican políticas territorialmente delimitadas. Las demandas de la justicia se canalizan en el ámbito interno político territorial y quedan marginadas de las injusticias transfronterizas. Lo que plantea la segunda ola del feminismo es ampliar el ámbito de la justicia, sobre todo en la periferia. Y ahora cambiamos de época. Ahora estábamos mirando para atrás y llegamos al neoliberalismo de 1975 en adelante, en toda América Latina. El intervencionismo estatal es contraproducente, se plantea, en la economía o en materia social. Solo debe actuar frente a las famosas fallas de mercado. Se promueve la privatización y la desregulación. Apela a la responsabilidad individual y a la libre competencia. En la periferia, en los países de la periferia, se impusieron programas forzados de ajuste estructural. Los estados debieron ceder sus activos, privatizarlos, abrir sus mercados, reducir el gasto social. Hay profundas modificaciones de las normativas y regulaciones de la educación, la salud y la seguridad social. Hay precarización de la relación laboral. Las críticas feministas en este caso adquirieron un nuevo sentido. Entonces volvemos a las mismas categorías que habíamos mencionado para el periodo anterior. Contra el economicismo se incorpora el concepto de género, autonomía, empoderamiento. Se centra en la crítica a la cultura. Se pasa del reclamo de la distribución, yo había usado la palabra redistribución del poder económico, social y de género, a la exigencia del reconocimiento de la diferencia. Las críticas feministas en este caso adquirieron un nuevo sentido, contra el androcentrismo. Se afirma, junto con el neoliberalismo, que espero que algunas feministas no se enojen mucho conmigo, que las rígidas jerarquías de organización
darían paso a equipos horizontales y de redes flexibles. Se liberaliza la creatividad individual. Las mujeres se incorporan al mercado de trabajo sin tocar las raíces profundas de la subordinación. El doble salario familiar pasa a ser la norma, sin cambiar radicalmente los roles de género y con deterioro de los ingresos relativos de la mayor parte de los hombres y de las mujeres. Es decir, el sueño de la emancipación de la mujer, si nosotros antes decíamos la mujer con sus propios ingresos va a poder disponer de su vida, etcétera, es aprovechado en el proceso de acumulación capitalista. Con lo cual, buen negocio hicimos. Las críticas feministas adquirieron un nuevo sentido contra el estatismo. La crítica del paternalismo del Estado se transformó en el entusiasmo por las ONG, achicamiento del Estado. El efecto fue, a menudo, despolitizar a los grupos locales y sesgar sus programas en las direcciones delineadas por los financiadores de los países del centro. Contra y pro la lógica de los estados soberanos. Se crea una nueva forma de activismo feminista transnacional. Sin embargo, la aceptación de la división entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales y económicos, regulados por el mercado, han privilegiado el reconocimiento de los derechos y características de los diversos grupos políticos y sociales, más que la redistribución del ingreso, el poder y la riqueza. ¿Cuál es el desarrollo del feminismo? Mujeres en la esfera pública, participación en el mercado laboral y en la política. Se visibilizan los problemas del trabajo remunerado y no remunerado. Es decir, se incorporó a las mujeres al trabajo remunerado y no se aplicó ningún tipo de política para el trabajo de cuidado, que seguían haciendo las mujeres. Aparece en primer plano porque, claro, como no existe, como es invisibilizado, como es natural, como es lógico, aparece en primer plano la preocupación por tender redes de contención a los sectores más desprotegidos por el impacto social del ajuste. Claro, no era que se les fuera de la mano la cosa. Aparece una agenda de género. El feminismo ha expandido con formas de intervención que no necesariamente inciden sobre las relaciones de subordinación determinadas por la división social sexual del trabajo. ¿Cuál fue el impacto del neoliberalismo sobre la agenda de género? Un poco lo que plantea Nancy Fraser y yo coincido es que han sido sometidas o corren el riesgo de un sutil cambio. Es decir, la crítica al androcentrismo estableció alguna subterránea afinidad entre el neoliberalismo y el feminismo vía exaltación de la autonomía y la realización individual, concebida como inserción en el mercado de trabajo y que posibilita el consumo. Lo puse con mayúscula, sin considerar a las asimetrías sociales y de género que subsisten. Las ideas femeninas han sido sometidas a un sutil cambio. El sometimiento a la autoridad tradicional, al pater familia, puede limitar el desarrollo de los mercados. Y entonces aparecen ambigüedades susceptibles de ser utilizadas para la legitimación de un capitalismo liberado de regulaciones sociales destinado a asegurar una mayor equidad. ¿Cuáles son los caminos posibles a partir de la crítica contra el androcentrismo? Ligar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo con la reivindicación de condiciones dignas de trabajo y retribución para el conjunto de los trabajadores. Deberíamos militar por la valoración de las actividades no remuneradas de cuidado,
y romper el falso vínculo entre la crítica al salario secundario y el capitalismo flexible. Además, debemos apoyar en la periferia las políticas que buscan priorizar las necesidades del desarrollo por sobre la lógica del mercado y de las relaciones asimétricas que sirven de sustento a su accionar. Es decir, deberíamos reformular la agenda de género, reconectando las luchas contra la subordinación de género con la crítica al sistema capitalista, a fin de interrumpir el paso de las posiciones feministas a la ideología neoliberal. Esta crisis global es una nueva oportunidad. Resulta imprescindible, ante el total fracaso del neoliberalismo puesto de manifiesto por la crisis, un cambio de paradigma para pensar y para actuar. Muchas gracias. Gracias, doctora Silvia Berger. Pues yo rescataría algunos puntos de todo lo interesante que estuvo la ponencia de la doctora Berger, pero cuánta razón tiene cuando dice que en el neoliberalismo la mujer efectivamente incursiona en el mercado de trabajo, pero no se solucionan las asimetrías. Y esto desde la administración lo palpamos y lo vemos. En una revisión histórica de textos de administración publicados en el siglo XX, ¿cuántas mujeres creen que escribieron estos textos? 11. De los cuales 2 aparecemos la doctora Rued y yo. Por lo tanto, el mensaje es para eliminar la importancia de la participación de la mujer. Y mientras eso no se solucione, no vamos a poder tener equidad de género. Felicidades, doctora Berger. Bien, pues continuamos con la mesa y voy a tener el gusto de presentar a la doctora Genoveva, que no ha llegado, a la doctora Ana María Aragonés, con la ponencia sobre políticas económicas, desarrollo y migración. La doctora Ana María Aragonés es doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia, maestra en Administración del Trabajo por la UAM Xochimilco y licenciada en Historia por la FES Acatlán de la UNAM. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas y profesora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autora de numerosas publicaciones en revistas y libros nacionales e internacionales sobre los movimientos de migración internacional y los mercados de trabajo. Démosle un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Girón por la invitación. La verdad es que me parece que es un tema central en este momento. Necesitamos justamente sembrar el desarrollo. Y precisamente lo que yo voy a presentar ahora es un debate sobre el desarrollo y migración. Es un debate abierto, no hay realmente, hay mucha discusión, me encanta porque hay mucha discusión entre los autores, pero esta es una propuesta mía en relación, ¿qué es lo que sucede con la migración? Si nosotros vemos los factores que más o menos se habla como factores detonantes del posible desarrollo en los países que tienen migración, es las remesas. Las remesas, como ustedes saben, México recibe una cantidad impresionante de remesas, impresionante de migrantes también, por supuesto, y ahora también hay otro elemento que también se discute muchísimo, que son los migrantes calificados, es decir, qué papel juegan los migrantes calificados en el fenómeno del desarrollo. Nosotros vamos a ver ahora, y lo que hicimos es tratar de comparar 3 países que habían revertido su tendencia migratoria, que eran expulsores, y 3 países que siguen siendo expulsores,
a pesar de las remesas y a pesar de que han incrementado de una manera muy importante los migrantes calificados. Entonces, bueno, aquí, desde nuestro punto de vista, por supuesto, las remesas no producen desarrollo. Lo único que hacen las remesas es, digamos, continuar con el proceso de migración. Las remesas van prácticamente a consumo básico, en muy pocas ocasiones van a la cuestión de productos, procesos productivos, como es lo que se habla 2x1, 3x1, en realidad no han tenido, desde mi punto de vista, ningún efecto para el desarrollo, sino que al contrario, nosotros hemos hecho varios trabajos viendo, bueno, qué es lo que sucede con todas estas importantes comunidades que reciben importantes remesas y siguen siendo importantes expulsoras de migrantes, lamentablemente. En cuanto a los flujos de calificados, de trabajadores calificados, también desde mi punto de vista hay un brain drain que le llaman, o sea, realmente es una pérdida, y es una pérdida, ya lo veremos más adelante, porque es verdad que para algunos países el brain drain, por ejemplo, los trabajadores calificados, hay un país que es la India, que es un país muy especial, que sí manda a sus trabajadores altamente calificados, pero tienen una relación sumamente importante con su país, y en este momento la India está presentando un desarrollo impresionante a nivel justamente de la computación, del software y demás. Pero hay, digamos, una decisión de los gobiernos para poder hacer esta colaboración. De hecho, muchos se van, otros regresan, pero indudablemente a ese nivel sí podemos hablar que hay lo que llaman brain circulation, o sea, la circulación de talentos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay una funcionalidad de la migración y que eso se ha manifestado durante todo este tiempo y tiene que ver con el costo unitario menor de los trabajadores migrantes en los países receptores. Bueno, realmente para nosotros la migración responde indudablemente a las necesidades, a las exigencias de los mercados laborales internacionales. Es algo muy importante el plantear que no es lo mismo la migración que se produjo en los años del siglo XIX al siglo XX, las migraciones clásicas, las que se producen en la época de la Segunda Guerra Mundial y las que se producen en el neoliberalismo a partir de los años 80 con la globalización. Sin embargo, la migración tiene la misma funcionalidad, que es justamente solucionar conflictos laborales, conflictos estructurales muy importantes de los países receptores. Entre ellos, nosotros hemos trabajado mucho la relación México-Estados Unidos, y Estados Unidos presenta problemas estructurales serios, y entre ellos es la demografía, ha reducido sus niveles demográficos de manera importante, y otro muy importante es a nivel de la educación. No es raro que Obama esté justamente hablando de la educación, de la importancia que tiene, porque tiene costos altísimos, en fin, tiene una serie de problemas que no son lo que voy a presentar ahora, pero de todas maneras sí es muy importante ver de qué manera Estados Unidos resuelve algunos de los problemas con una importante recepción de migrantes de todos los niveles. No solamente son migrantes de baja calificación, sino realmente migrantes, talentos de todo el mundo que van de Europa, de Asia, de todos lados, que se incorporan a Estados Unidos y a sus procesos productivos. No es raro que Estados Unidos se haya convertido en el líder de la economía mundial, de la economía del conocimiento, justamente, ¿no? En realidad, nosotros lo que trabajamos y creemos que lo que se ha visto hasta ahora es lo que se llama migración laboral forzada. Es decir, los migrantes se van no tienen opciones de quedarse. Esa es una absoluta realidad. Tendríamos que ver y realmente luchar porque la migración sea una opción. Finalmente, la migración debe ser un derecho humano, pero tiene que ver, como decía muy bien Armando Bartra y otros autores, derecho a migrar, pero el derecho a no migrar también, cosa que hasta ahora no lo hemos visto en nuestro país. El derecho humano es una aspiración. En realidad, ¿qué es lo que nosotros proponemos aquí? Que el desarrollo es una política decisoria de los estados, que no es algo que venga por fuera y que se decida, no, tiene que ser una decisión deliberada del Estado que se proponga justamente el desarrollo del país. Dice Stiglitz aquí, que me parece muy importante, cuando hablamos de desarrollo, quiere decir todos los aspectos de la sociedad, sostenible, equitativo, democrático,
efectos positivos para toda la población: salud, educación, infraestructura, empleos formales y de calidad. Eso me gustó muchísimo, porque realmente toca todos los aspectos que tiene que ver con lo que hablamos de desarrollo, ¿no? Bien, aquí comparamos, espero que tenga tiempo, sí. Vamos a comparar 3 países que son expulsores, que reciben impresionantes remesas, como es México, como es Filipinas. Filipinas es el tercer país receptor de remesas y muy importante expulsor con características muy especiales que las veremos. Y Turquía. Hemos estado incorporando para tratar de comparar qué es lo que sucede con estos países que reciben enormes cantidades de remesas y que son altamente expulsores, y sin embargo, como ustedes ven, se quedan realmente en el subdesarrollo, lamentablemente. Y estamos haciendo una comparación con 3 países que nos parecen muy importantes. Corea del Sur, un país que era expulsor y que ahora se ha convertido en un país receptor. Es sumamente interesante lo que ha pasado en Corea del Sur. La situación de España, claro, no ahora, por supuesto, pobre España, está destrozada, pero la situación de España era un país altamente expulsor. Sin embargo, ya lo veremos, se convierte en un país altamente receptor de migrantes. Y Singapur tiene características sumamente interesantes. Singapur tenía más o menos, no es que expulsara mucha gente, sin embargo era un país que más o menos se mantenía como un equilibrio migratorio, y sin embargo ahora es un país altamente receptor de migrantes. Cuando vemos estos 3 países y en general todos los países receptores, uno se pregunta, entonces cuando llegan al desarrollo estos países, ¿resulta que necesitan migrantes? Sí. Lamentablemente son las condiciones bajo las cuales se van estos migrantes. Sin embargo, eso es una de las cosas que nosotros hemos podido observar. Perdón. Bueno, economías que logran revertir su tendencia migratoria. Corea del Sur. Indudablemente es un país de reciente industrialización, en donde el Estado hizo una gran cantidad de aportaciones, es decir, el Estado decidió realmente desarrollar al país. Entonces, tuvo una gran combinación con las empresas, infraestructura, apoyo a la agricultura. Fue impresionante el apoyo que se le otorgó a la agricultura, y empieza un desarrollo industrial sumamente importante. Veremos después unos datos muy interesantes. Corea del Sur tenía al mismo tiempo la política de sustitución de importaciones con México, al mismo tiempo. Y Corea del Sur hasta estaba por debajo de México. Corea del Sur se fue para arriba, ya lo veremos, y México, por supuesto, ahí se quedó, ¿no? Bueno, lo que interesaba, componentes electrónicos y demás. Algo sumamente importante, el impulso educativo. Eso fue absolutamente central, como lo ha sido en los otros países, ¿no? Sustitución de importaciones, como yo les decía. Sin embargo, bueno, lo que hacía Corea del Sur era enviar muchos migrantes, ahí sí, para que se calificaran, pero los recibía de vuelta, porque decía, aquí vienen y aquí está todo, la innovación, los centros de investigación, los centros de tecnología, por supuesto, y aquí ustedes van a desarrollar lo que aprendieron en Estados Unidos, porque se fueron muchísimos, pero por supuesto los traen de vuelta, cosa que no sucede con México. México los manda a calificar y cuando vienen pues no pueden ni tener clases en la universidad, lamentablemente, ¿no? Bien, se desarrolló una industria química pesada, el empleo, el empleo para los profesionales, los académicos. Imagínense ustedes que el desempleo pasó de 5.2 a 2.6. Impresionante, hasta la crisis, por supuesto. Recuerden la crisis de 1997. Como ustedes ven, las tasas de desempleo pues son bastante bajas en realidad. Bueno, aquí la crisis, o sea, indudablemente la crisis asiática, que fue verdaderamente impresionante, pero bueno, después vuelve a bajar. Tasa de fertilidad, volvemos a encontrar lo mismo, baja de una manera impresionante. En todos estos países baja la tasa de fertilidad, lo que es una de las cosas una causa por las cuales necesitan migrantes, ni modo. Como ustedes ven aquí, primero expulsaba gente, pero después empieza a retomar, o sea, se va para arriba y claro, nuevamente con la crisis vuelve a bajar, pero ahora otra vez se está recuperando.
España, veamos a ver, España creció durante la época franquista, que no me gusta ni decir eso, pero ni modo, así es la historia. En la época franquista, 7%, ni modo. Pero bueno, se agotó más o menos en el 70 y empezó otra vez una política distinta, por supuesto, cae Franco, bueno, no cae, se muere. Felipe González, ¿no? El PSOE empieza realmente, Felipe González lo que estaba buscando era la manera como integrarse a la comunidad europea del momento, pero no como la parte de atrás, sino dijo, a ver, yo necesito fondos, igual que necesita Grecia, que Portugal, y esos fondos tienen que ir a donde yo quiera, no a donde quiera la comunidad. Y efectivamente fue una lucha verdaderamente titánica la que hizo Felipe González y efectivamente ahí se aportaron fondos a agricultura, a la industria, es decir, que se pudo recuperar. Porque en la época franquista, por supuesto que lo que hubo fue un turismo impresionante, pero pues no era productivo, ¿no? Algo importante, nuevamente, educación. La educación fue sumamente importante, se hicieron, por supuesto, aportes para que no hubiera esos desequilibrios en regiones, o sea, el sur muy agrícola, el norte muy industrial, se trató de equilibrar justamente las regiones, ¿no? Y se revirtió la tendencia migratoria. España ha sido uno de los países más exportadores de migrantes, que es impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, el desempleo bajó de manera muy importante, aunque siempre lo ha tenido un poco alto España, pero fíjense ustedes, a partir de los años 2000, bueno, lástima ahora, porque ahora pues hay un 25%, por eso es una cosa durísima lo que está viviendo España, porque además me parece que entre los profesionales, entre los jóvenes está el 50%. Es una lamentable cosa y claro, las políticas de Merkel pues todavía lo hunden más, pero bueno, no es el tema. La tasa de fertilidad pues claro, baja de una manera impresionante, ¿no? Y aquí como prácticamente todos los países, y miren ustedes cómo sube, por supuesto, la migración sobre todo venía de América Latina, muchos ecuatorianos, bolivianos, colombianos se fueron para España, indudablemente fue sumamente importante. Y ahora la crisis es tan grande que hasta lo que comentan, pues ya ni los migrantes quieren venir a España, efectivamente, si hay crisis pues no van. Singapur es un estado muy interesante. Fíjense ustedes que hay también la misma política. El Estado retoma la dirección de la economía y indudablemente el Estado hace que las cosas funcionen de manera, la actividad económica. Atrae inversiones, es uno de los países que más inversión extranjera directa tiene, como todos los demás, o sea, todos los que están ahora recibiendo migrantes también son muy importantes receptores de inversión extranjera directa. Estabilidad política crece al 6%, se crea el Banco de Desarrollo, las aerolíneas, los barcos, ¿no? Se reduce el desempleo de una manera impresionante y se cambia la estrategia hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hay que pensar que en estos momentos donde estamos es la famosa economía del conocimiento y por supuesto que por ahí tendríamos que movernos nosotros también, pero no es por ahí. Se crea una serie de cooperaciones importantes con instituciones dedicadas al desarrollo de la alta tecnología y se hace como una cooperación justamente con estos países que están muy cerca de él, como es Indonesia y Malasia, ¿no? Finalmente, industria electrónica, semiconductores, industria química, etcétera, etcétera, toda esta situación que tiene que ver con la economía del conocimiento y todas estas industrias, pues desde luego hay un fuerte desarrollo por parte del Estado de la ciencia y la tecnología. La misma historia, sube muchísimo el desempleo, pero luego, por supuesto, tenemos que baja. Luego lo que vemos es con la crisis, pues también la crisis le pegó a Singapur, pero indudablemente sus niveles son más o menos bien, están bien. La misma situación, la fertilidad, por supuesto, baja, aquí sí es de una manera verdaderamente muy, muy impresionante, y entonces, por supuesto, que ahí hay algunas de las causas. Y ahí está, ustedes ven, prácticamente 65-70, no tenía, era en equilibrio, prácticamente los que iban y entraban, se quedaban, estaba migración, digamos, en equilibrio, pero miren ustedes de qué manera tan impactante empieza a recibir migrantes, ¿no?
Aquí está, Turquía, bueno, nos vamos a meter en toda esta situación, pero vamos, modelo de sustitución de importaciones también, indudablemente, pero no logra la transición como otros países, ¿no? Se presenta golpes militares, se desgasta el modelo, sectores industriales maquiladores. Fíjense que ahí tenemos otra característica de los 3 países. Son países maquiladores, es decir, entran en la sustitución de importaciones, pero ahí se quedan. En lugar de hacer lo mismo que hacía Corea del Sur y lo mismo que hicieron los otros países, de seguir en la industrialización media y más alta, lo que hacen ahí se quedan. Entonces, ¿qué son? Son países indudablemente maquiladores. ¿De qué? Pues claro, automóviles, la construcción, bueno, la electrónica y, por supuesto, problemas grandes a nivel de la déficits corrientes, ¿no? De la balanza de pagos. Tasa de desempleo muy alta en Turquía. Y fíjense que Turquía es el país que más exportación ha tenido de alemanes, de trabajadores alemanes, por ejemplo, a Alemania. Ahí es impresionante, casi todos han ido a Alemania, ha sido su país receptor más importante, ¿no? Baja la fertilidad, pero de todas maneras, pues sigue siendo más o menos alta, ¿no? Y aquí tenemos una migración neta de Turquía impresionante, ¿no? Fíjense ustedes, más o menos se mantiene, baja cuando hay más o menos periodos de crisis, pero las remesas son impresionantes. O sea, las remesas que recibe Turquía son verdaderamente impresionantes. ¿Y qué es lo que sucede? Que también exporta calificados, trabajadores altamente calificados, también impresionante, y casi todos, la mayoría de ellos se encuentran en Alemania. Y además con un problema muy grande, porque en Alemania prácticamente, aun cuando hay primera, segunda y hasta tercera generación, nunca son alemanes. Para Alemania solo puede ser alemán el que es hijo de alemán, no el que nace allí. O sea que ni siquiera tiene esta posibilidad los turcos en Alemania. Vamos a ver México. México, bueno, toda la situación con Cárdenas, que fue muy importante, la crisis del 30 le pegó durísimo a México, pero estaba el general Cárdenas. Y claro, el general Cárdenas sí dijo, vengan para acá, pero no como hacen los que ahora tenemos que vengan para acá, sí, no sé a qué. El general Cárdenas, por supuesto que no. Hizo cooperativas, impulsó la reforma agraria, infraestructura, por supuesto el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional, hubo una industria muy importante y, por supuesto, que se empezó a redistribuir el ingreso. Pero, ¿qué es lo que pasó? Viene la sustitución de importaciones, y la misma historia, un crecimiento muy importante, o sea, recuerden ustedes el milagro mexicano precisamente en estos momentos, ¿no? Sin embargo, no se pasa de la sustitución de bienes de consumo hacia los bienes intermedios y de capital. Se agota el modelo. ¿Cuál fue la idea? Bueno, y luego el neoliberalismo. ¿Pero cuál era la idea? Pues no, en lugar de nosotros producir tecnología, innovaciones tecnológicas y demás, en lugar de eso, nosotros lo compramos. Fatal. ¿Y qué fue lo que pasó? Por supuesto, aquí estamos. La tasa de desempleo, claro, ahí yo no confío mucho en estos datos, pero ellos se acuerdan estos son los del Banco Mundial, pero claro, se basan en los censos de México. Pero claro, de acuerdo con esto, pues el desempleo es bastante bajo. Si nosotros nos damos cuenta, casi es más bajo que Estados Unidos. No, bueno, ¿ya? ¿Sí? Oh, my God. Tasa de fertilidad va para abajo, bueno, voy muy rápido, va muy baja, pero pues imagínense la migración, imagínense las remesas, ¿no? Y por supuesto hay una altísima expulsión de trabajadores, de talentos de México. Es más, México está exportando el 16% de su talento, está en Estados Unidos. Filipinas, muy rápidamente, porque tengo 5 minutos y no quiero dejar de hacer. Bueno, Filipinas tiene más o menos la misma situación, con una cosa, la misma historia maquilador, con algo muy interesante y muy terrible para los filipinos desde mi punto de vista. Lo que se ha hecho se ha creado una cuestión de empleo altamente calificado, que son básicamente enfermeras y médicos para la exportación. O sea, a partir de marzo se crea un departamento del trabajo para la exportación, lo cual me parece verdaderamente, terriblemente lamentable. El desempleo es muy alto en Filipinas, ¿no? La fertilidad, pues va para abajo, es altísima, de todas maneras, la migración, y miren ustedes la
impresionantes remesas que recibe. Y lo mismo, pierde también talento, indudablemente. Ahora, muy rápidamente, porque ya no tengo tiempo, pero sí quisiera que ustedes vieran esto. ¿Cuál es el PIB per cápita? Si ustedes se dan cuenta, México, ¿verdad? Abajo, Filipinas y Turquía, los tres de abajo. Y arriba, qué impresionante, Singapur, Corea y España. O sea, ahí es impresionante. Y como ustedes ven, al principio estaban todos igual. O sea, ¿qué pasó? Todos estaban más o menos al mismo nivel. Y sin embargo, el despegue ha sido verdaderamente impresionante. Cuando vemos el empleo vulnerable, que es aquel que no tiene beneficios sociales, etcétera, etcétera, fíjense ustedes la diferencia. México del 31 al 29, Corea del Sur era el 30 y baja al 23, España 14 al 11, Singapur del 4.6 al 9.8, Turquía altísimo, empleo vulnerable. Si nosotros vemos cuánto se gasta en investigación y desarrollo, ahí está el kit del asunto. México 0.31 llega a 0.39, sin embargo, Corea del Sur 2.42 a 3.56 del producto, de porcentaje del Producto Interno Bruto, España 1.38 y Singapur 2.27. Investigadores, bueno, pues aquí ya está el otro, pues lógicamente, pues si no hay ese apoyo para la investigación, tampoco podemos tener tantos, ¿no? Y aquí está, como vemos, Singapur impresionante, Corea del Sur y por supuesto España y nuestros países para abajo, ¿no? Internet, pues aquí tenemos la misma historia por cada 100 habitantes, pues en México 36 habitantes. Lo que pasa es que aquí hay un dato que nosotros lo quisimos reforzar porque acaba de salir un dato del TEC en donde dice que el 65% de los mexicanos tienen internet, pero nosotros vimos el Banco Mundial y está a este nivel. Pero bueno, eso nada más para que ustedes lo sepan. Pero fíjense ustedes, Corea del Sur 81%, España 67%, Singapur 67% de la población. Aquí están, cuando hablamos de desarrollo, hay muchas maneras de medir el desarrollo, pero digamos que aquí hay unos datos que nos parecieron interesantes: salud, educación y estándar de vida. ¿Qué es lo que pasa? El que se acerque más al 1, por supuesto, es el que tiene mayor índice de desarrollo humano. Y como vemos, pues Corea del Sur se acerca casi a España, Singapur y por supuesto México, pues todavía se queda alejado, se queda Filipinas, muy alejado, por supuesto, y Turquía, ¿no? Entonces, bueno, si realmente fueran remesas y migración lo que produjeran el desarrollo, bueno, entonces, ¿por qué México y Filipinas y Turquía, porque no han logrado realmente el desarrollo? Por lo tanto, lo que podemos entender es que los países que se han desarrollado, ha sido realmente porque ha habido una decisión deliberada para lograr el desarrollo de sus poblaciones, pero no ha sido ese lo que nosotros hemos visto en nuestros países. Lamentablemente, las remesas, a pesar de la altísima cantidad, se mantienen como países subdesarrollados y como países exportadores de trabajos, ¿no? En este sentido, pues me parece que es muy grave lo que nosotros estamos viviendo, cuando en realidad se podría cambiar de rumbo. Lamentablemente depende mucho de las políticas que se lleven a cabo, que no han tenido el interés ni de desarrollar a nuestros países, ¿no? Como vemos, ni las remesas ni la transferencia de conocimientos después de 40 años de migración han fomentado el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María Aragonés. Pues todos hemos escuchado qué interesante comparación entre grupos de países del este asiático y España con países en desarrollo como México, Turquía y Filipinas. Pero bien lo apunta la doctora Ana María Aragonés, para que se corrija el problema migratorio tiene que existir una decisión deliberada del Estado. ¿Para qué? Para que el modelo de desarrollo, ya no entendido solo como desarrollo económico, como ella bien apunta, que es un desarrollo sostenible que incluye las esferas económica, social y ambiental, pero un desarrollo también político, un desarrollo de la cultura, y que esto depende también de alguna medida
de la decisión del Estado de invertir en ciencia y tecnología. Nos dio datos muy concretos que apuntan a que es un conjunto de medidas, pero comandadas por la acción deliberada del Estado, cosa que también la doctora Silvia Berger apuntó. Entonces, pues me parece que han sido muy ilustrativas estas ponencias sobre lo que está sucediendo en nuestro país y que urge un cambio de política, porque de otro modo pues vendrán la reforma laboral, la reforma fiscal, pero no van a solucionar nada porque no cambia el sentido del desarrollo de nuestro país. Entonces vamos a dedicar un tiempo a las preguntas de nuestra audiencia y voy a leer la primera pregunta. Ah, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Sí, pues si quiere leerla. No. Usted léala, sí. No, quería organizarlas. Ah, ok. Bueno, voy con la primera y ustedes organizan. Bueno, vamos con la primera pregunta para Ana María. ¿A qué atribuye el que Francia sea el quinto país receptor a nivel mundial de remesas? Pregunta Ernesto Bravo Benítez del IED. Sí, es un país sumamente interesante. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ernesto. Es un país muy interesante que también me hubiera gustado incorporarlo porque yo hice mi doctorado justamente en Montpellier. Y en Montpellier mi tesis tiene que ver justamente con la migración México, en Europa y básicamente con Francia. Francia tiene bastantes problemas y uno de ellos, por ejemplo, es precisamente la tasa de natalidad, que es bajísima. Hasta Marx ya lo decía, que por favor que se fueran a la cama porque en realidad parece que no van a tener hijos, o sea que hay un problema muy grande. Ese es uno de ellos. El segundo no lo dice así, pero más o menos, o sea, esa es la idea. Pero el otro problema, o sea, es un país altamente desarrollado, indudablemente, que además de en ciencia y en tecnología, y además tiene problemas también a nivel de la educación, en el sentido del costo a veces. Entonces, el traer, ¿qué es lo que yo les decía? La funcionalidad de la migración es impresionante en ese sentido. Nosotros hemos hecho un trabajo en donde hemos visto la diferencia entre lo que se les paga a los trabajadores migrantes y lo que se les paga a los nativos al mismo nivel. Y por supuesto a las mujeres ni pensarlo, ¿no? Pero al mismo nivel mucho más bajo. Y entonces lo que sucede en Francia es exactamente eso. Se requieren a los trabajadores migrantes de alta calificación o de baja calificación, que también los tienen, hay muchos argelinos, etcétera, etcétera. Indudablemente los tienen justamente por lo que decía Piore, para evitar que se les baje el salario a los nativos, pero se les baja a estos. Entonces, hay una diferencia muy importante, y a eso yo atribuyo que las migraciones en general, no solamente en Francia, por sus problemas estructurales que comentamos, sino en general porque son altamente productivos, altamente competitivos, y por eso justamente la migración se va a los países desarrollados, los toman. Bueno, ahora tenemos una pregunta para la doctora Silvia Berger. Marcia nos dice, me parece excelente profundizar el análisis de la relación del movimiento feminista con los cambios del modelo económico en la región, y estoy de acuerdo con que las tendencias dominantes han sido las que ha señalado. Sin embargo, me parece que tenemos que hablar de feminismos en plural. Pues parte a las tendencias dominantes siempre ha habido otras voces que han hecho la conjugación del feminismo con la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo. Aquí, doctora. Sí, por supuesto. Es decir, cuando uno generaliza, nos estamos siempre equivocando y no corresponde. Siempre es una súper simplificación de la realidad y está bien.
Yo creo que es importante señalar que ha habido grupos que se han diferenciado sistemáticamente. Por ejemplo, Down es uno de ellos, que se llama Mudar en castellano, que desde la marcha de las mujeres también, digamos, hay una serie de movimientos, de grupos de mujeres que están trabajando, que han trabajado y que siguen trabajando para cambiar el modelo y para unir la redistribución con el reconocimiento. Un poco lo único que queremos decir es: acordémonos siempre de los dos elementos y tengámoslos presentes cuando planteamos políticas. Porque, bueno, es muy fácil equivocarse y olvidarse de una de las dos patas. Bien, ahora la doctora Ana María Aragonés tiene una pregunta. Sí, muy interesante, Juanita. Juanita Hernández. ¿Considera usted que el eje de éxito de las 3 economías es el Estado como promotor del desarrollo? Es muy interesante. En realidad, si nosotros vemos, por supuesto, es el Estado, como yo decía, tiene que tener una propuesta deliberada de desarrollo que ataque justamente lo que decíamos antes, lo que dice Stiglitz, ¿no? Educación, en fin, todo ese tipo de cosas me parece importante. Pero además, una cosa que también, ya no me dio tiempo de señalarlo, pero hablando del neoliberalismo, justamente Corea del Sur y Singapur entraron mucho después al neoliberalismo, no como México, que fue el número 1 en meterse inmediatamente a la globalización, el TLC, el neoliberalismo, todo el pupilo número 1 fue México del mundo. En cambio, por ejemplo, la India no ha entrado, está ahí tomando algunas cosas, pero la India por supuesto que no entra al consenso de Washington, a la globalización, no ha entrado al neoliberalismo, discúlpeme, globalización es otra cosa, al neoliberalismo. No entró Corea del Sur, la India no entró en el consenso de Washington, Singapur muy lentamente entró al consenso de Washington. En realidad me parece que ahora que estamos en este gravísimo problema de crisis global y que por supuesto es dificilísimo pensar cómo se va a salir, yo concuerdo con algunos autores como Stiglitz, por ejemplo, el mismo Krugman, que a veces va por un lado y a veces va por el otro, pero que si no es el Estado el que retoma realmente la economía de los países y se deja al mercado, eso ha sido la gran desgracia para los países, y para México ha sido una absoluta desgracia. El mercado no va a resolver los problemas si no es el Estado. Y claro, se dice, bueno, hay que regresar entonces al estado de bienestar. Pues sí, o sea, desde mi punto de vista sí, en otras condiciones, pero por supuesto, o sea, ¿quién va a querer desarrollar al país? Pues por supuesto, los grandes empresarios no les interesa, claro que luego les va mal, porque si no desarrollan al país también les va mal, pero hay cosas que solo el Estado tiene que hacer y que están en sus manos, y haberlo dejado en manos del mercado es lo que nos ha llevado a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, efectivamente, Juanita, el Estado indudablemente me parece que es muy importante para desarrollar al país. Y quitarse el neoliberalismo, por supuesto, en este momento. Bien, ahora le pasamos el micrófono a la doctora Berger. No, aquí otra vez me retan y está bien, porque dicen, la nueva agenda preconiza el retorno a la crítica al capitalismo. ¿Por qué no incluye también políticas públicas de igualdad de género? Por supuesto, por supuesto. Es decir, yo estoy diciendo siempre la redistribución, las críticas al capitalismo y el reconocimiento, las políticas de igualdad de género. Y si esas dos cosas no van juntas, no hay justicia, no hay solidaridad, no hay otro mundo posible, como decíamos. Bien, pues la doctora Ana María Aragonés está organizando sus preguntas para tratar de dar una respuesta conjunta. A ver, rápidamente, porque tienen muy interesantes pero diferentes. Pero bueno, ¿cómo España nos dice Irán o Iván? Bueno, ¿cómo España hace crecer a la economía al 7% del PIB con Franco y qué resultados sociales obtuvo? En realidad, ese 7% tiene que ver con que sí hubo, digamos, un atisbo de industrialización,
lo tengo que reconocer. Sin embargo, el punto fundamental ahí fue el turismo. O sea, España tenía en esos momentos 30 millones de habitantes y recibía 30 millones de turistas. O sea, era una cosa impresionante. No es extraño que el PIB se haya incrementado de esa manera tan impresionante. Pero ¿cuál es el resultado social de eso? Pues era terrible, era una dictadura. Y por supuesto, Franco hizo acuerdos con los países los otros países como Suiza, por ejemplo, Alemania mismo, acuerdos de trabajadores temporales para que se fueran. O sea, la idea de Franco era sacar a la mayor cantidad posible de gente porque les creaba problemas internos, indudablemente. Entonces, digamos, el resultado social que obtuvo afortunadamente es que se cayó la dictadura y que vino la democracia, indudablemente. En ese sentido, me parece que no, el 7% fue para las grandes familias y las élites de la dictadura, pero no para la sociedad, ¿no? Luego, podría apuntarse algunos elementos para implementar una política migratoria dentro de los límites y alcances, Pues es bien interesante, es difícil, es decir, habría que tener una política migratoria que no fuera una política como se está planteando, de trabajo temporal. El trabajo no es temporal, por eso la reforma laboral es una locura, porque el trabajo no es temporal, es permanente. Entonces, una de las cosas que hay que buscar, si hay una reforma migratoria, que no se obligue a las personas que van a trabajar, a lo mejor después de las visas y demás están 3 o están 6 años y se tienen que regresar cuando puedes tener una familia en ese momento. Eso es una barbaridad. Entonces, una política migratoria que fuera realmente importante y que esté dentro de los límites como planteas, tiene que ser una política que permita al trabajador quedarse, si quiere, en el lugar a donde va y no tenerlo que regresar. Eso es lo que ha provocado justamente con los programas temporales, con los programas, por ejemplo, braceros y demás, que haya indocumentados, indudablemente. No se le puede decir a la gente que se vaya, ¿no? Y la última, con la caída de la tasa de crecimiento poblacional de las UAPs en Estados Unidos y el incremento de la población de origen latino, mexicano, sí, principalmente, ¿qué perspectivas le ve en el largo plazo a esa tendencia y su impacto laboral? Pues indudablemente muy importante, porque los latinos son la minoría ahora más importante en Estados Unidos, más que la afroamericana. Indudablemente, además, están realmente escalando niveles muy importantes dentro del mercado laboral. Sin embargo, tenemos un trabajo también en donde hemos podido observar cuál es la situación del mercado laboral para los afroamericanos, para los latinos y los mexicanos en este caso, y realmente es bastante desfavorable. Indudablemente que tienen que hacer mucha labor los latinos, y la están haciendo. O sea, una cosa bien interesante es que todos los trabajadores migrantes y los trabajadores latinos que se están allá, recuerden la gran marcha de 2006, cambió un montón de cosas. Ellos no se dejan, ni que estén indocumentados, salieron a la calle y estaban buscando realmente que la situación se cambiara, y muchas cosas se están cambiando. Entonces, esa gente indudablemente va a tener mucho que decir para bien, para ellos en Estados Unidos. Gracias. Bien, pues si hay alguna otra pregunta. ¿Ya no? Bien, pues nos queda. Si ellas quieren hacer algún comentario adicional, doctora. Pues yo, pues que estamos muy contentos y que por nosotros seguiríamos hablando, pero pues ya nos dicen que ya no hay minutos, pero indudablemente son temas. Yo sí quiero felicitar. No, solamente para felicitar realmente al instituto y felicitar a la doctora Girón, porque me parece que es excelente haber tocado estos temas como se tocan normalmente en el instituto, pero este ha sido también muy interesante. Indudablemente puso el dedo en la llaga, por ahí tenemos que ir. No, además, realmente agradezco que estos temas se puedan trabajar en este ámbito, porque en general los economistas, mis colegas, miran a ciertos movimientos sociales, miran al feminismo con, digamos, con conmiseración o desprecio. Y yo creo que es un lugar importante poder pensar todo simultáneamente, porque si no tenemos un modelo integrado, la justicia social no va a aparecer en este mundo, por lo menos a corto plazo.
digamos, es producto de la lucha y es producto de otras cosas también, ¿no? Pero bueno. Bien, pues yo también agradezco la invitación. Es un honor para mí estar en esta mesa tan interesante de reflexión, de crítica. Y bueno, creo que esto merece una felicitación a la doctora Girón, a la revista Problemas del Desarrollo, por impulsar estos espacios en los que podemos discutir y bueno, se nota la participación de todos ustedes y también los felicito por estar aquí y pues agradecemos a nuestras ponentes su participación.